Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a trazar ciertos problemas del quehacer del arte político hoy, desde la mirada de un artista, que ese es mi lugar del hacer, y desde el teatro en términos particulares, y más particularmente desde Chile, desde esta relación del quehacer del arte político que está pasando ahora de la mano con la contingencia y con el contexto social que se está dando en Chile, teniendo en cuenta que en mi país el proyecto neoliberal ha sido salvaje y que las contradicciones sociales han llevado a la miseria a nuestro pueblo, y eso ahora está siendo un techo donde hace mucho tiempo atrás, años, es decir, desde las grandes concentraciones para la caída de Pinochet, no se veía tanta gente en la calle, y tanta gente en la calle con ánimo de politizar el movimiento social, y que esto no quede solamente en esto que está tan de moda, ¿no?, de esta lucha ciudadana que no tiene, que solo es social y que lo separa de lo político, como si no fuera un problema político lo que está pasando. En ese sentido también la representación del arte ha ido cambiando y de manera vertiginosa, es decir, hace 5 años atrás el tipo de representaciones, yo hablo más desde de la parte escénica, no tenía nada que ver con lo que está pasando ahora. Quiero decir que cuando se hablaba de arte político, esto era menospreciado, y ahora todo el mundo de alguna manera quiere o dice hacer arte político, que ese es un problema también. Entonces voy a ir leyendo ciertas cosas. Problematizar sobre el asunto de lo político e ideológico en el arte resulta un ejercicio complejo, digo, en nuestro presente complejo. La falta de certezas y la maquinaria neoliberal, aparentemente en crisis, pero que se profundiza cada vez más, produce que se agudicen las contradicciones sociales, apareciendo un fuerte impulso emancipador de modificar el actual estado de cosas. Luego de un largo periodo, más de 3 décadas de hegemonía conservadora, se vuelve a hablar y aparentemente a hacer arte político. La incapacidad del neoliberalismo de satisfacer las necesidades básicas de la población, me refiero a la educación, a la salud, que en Chile todo está en el mercado, todo es un bien de consumo, todo es como ir a comprar una zapatilla, elegir educación o elegir salud. Por supuesto, esto va a tener que ver con el dinero que tenga, no es una libertad en sí misma. Han hecho temblar aquel enunciado que presagiaba el fin de la historia. La agudización de las contradicciones trae consigo una nueva subjetividad que comienza a criticar las estructuras de poder y la hegemonía artística dominante. Se nos presenta una contingencia que pone en crisis la representación artística dominante. Se pone en crisis la inmediatez y la espectacularización de las prácticas artísticas. ¿Cómo se hace cargo el arte político de la crisis de la representación neoliberal? ¿Es acaso que la representación del arte político está también en crisis? ¿Cómo y qué se representa para provocar una escisión en lo dominante? ¿Cuáles son los elementos y materiales que nos permiten representar una nueva subjetividad que apunte a la destrucción del presente caduco y a la creación de un nuevo estado de cosas? La urgencia del presente se nos muestra con un rostro ambiguo. Si bien es cierto que el desgaste de los pilares neoliberales y de las tradiciones sociales, al parecer inmutables, sumado a la incapacidad de generar ideas vivas, potencia la necesidad y la urgencia de representar de manera diferente y de crear nuevas formas y tipos de arte, las intenciones y las voluntades no son suficientes para producir un arte político que se proyecte en la radicalidad de construir una nueva subjetividad a través de sus nuevas representaciones. Las democracias neoliberales han apuntado sus políticas culturales y artísticas a la cooptación del campo del arte por los financiamientos estatales,
por medio de fondos concursables o subvenciones, dependiendo del caso, ¿no? O del tipo de Estado. En mi caso es fondos concursables, es como una lotería, creando una lógica de clientelismo y arte correcto, amparado en la indiferencia o excesiva preocupación por las formas, acompañada discretamente por la autocensura en los contenidos. Desde luego que en este contexto, de lo último que quería oírse en los ambientes culturales era de política, imponiéndose una curiosa neutralidad en que los artistas usufructuaban del mercado y del mecenazgo estatal, otorgando a las desastrosas consecuencias sociales del neoliberalismo la categoría de inventos de una retórica izquierdista trasnochada o casos de una periferia muy lejana y ajena sobre la que no se puede intervenir. Si bien ya se habla y se hace arte político, este no ha logrado romper con la lógica de mercado y de mecenazgo. Estas prácticas, entonces, tienen la urgencia política y al mismo tiempo son condicionadas por el sistema de producción y de relaciones de mercado. Aparece así una avalancha de propuestas artísticas apresuradas, muchas de ellas de buenas intenciones y otras emergen de voluntades peligrosamente dudosas que lo único que persiguen es, de manera oportunista, hacer de las propuestas, de las supuestas prácticas del arte político un segmento de mercado más, utilizando una retórica ambigua, disfrazando de político cualquier crítica social que muchas veces se acerca incluso a la moralina social cristiana, operando y reafirmando de manera reaccionaria el transformismo político. A propósito de lo recién planteado, ¿qué relación podemos establecer entre el arte político o arte político e ideología? Si pensamos la ideología como la conciencia y autoconciencia de clase, poseerá entonces un valor cognitivo porque forma representaciones de la realidad y determinado ideal social. Según esto, podríamos establecer que la orientación política de la obra de un artista no la determina su estatus u origen social, sino, en primer lugar, sus vínculos ideológicos con una u otra clase de la sociedad. Estos vínculos se revelan no solo en las convicciones políticas y las simpatías o antipatías de clase de un artista, pues ellas no se expresan siempre de manera directa en sus obras o manifestaciones públicas. La condicionalidad ideológica se exterioriza también en la atención preferente del autor a un círculo determinado de fenómenos sociales, en su apego a ciertas tradiciones artísticas, en las prioridades de gusto e imaginario estético y principalmente en su acción estética. Así entonces el quehacer del arte político va directamente ligado a su condición ideológica. El problema ideológico entonces de la actividad artística es un problema no solo teórico, sino también, y me atrevería a señalar, y fundamentalmente práctico. Estableciendo esta distinción respecto al problema ideológico del arte como praxis, aparece una diferencia fundamental entre el arte político y el uso político del arte. En el caso de este último, se tratará de una obra que se toma de tesis exteriores a sí misma, las que no encontrará en la práctica misma de su materialidad. La mayoría de las veces son convencionales en su forma, buscando la eficacia en la entrega de los contenidos. Una práctica que lamentablemente muchas veces, con la consigna de ser entendido, banaliza sus aspectos formales. Se manifiesta entonces una contradicción en estas obras. Por un lado, el contenido manifiesta algo, digamos que la superación de lo dominante, y su práctica formal corresponde ideológicamente a la esfera de lo conservador y hegemónico. Esta forma no es necesariamente impuesta por terceros, sino que han sido los propios artistas los que se los requieren a sí mismos, y no conlleva necesariamente una mala intención, pero sí devela una contradicción ideológica entre el contenido y la forma. Por otro lado, el arte político transita más allá de la autorización de este como elemento propagandístico de concepciones e ideas de construcción de mundo. El arte político se configura en tanto arte en microtesis, en hipótesis sensibles que emplazan el real hegemónico.
artístico y político. Interpela de su propia materialidad la representación artística y cultural burguesa, así como señala un profesor, amigo y teórico chileno que se llama Carlos Pérez. El arte político no ilustra algo, lo hace. No muestra algo, participa en su realización. Desde luego se trata de un conjunto de actos que se sienten participando de un movimiento general, del cambio de sociedad, de la impugnación de un orden caduco. Su política es directamente la del movimiento social que integra. El arte político mantiene una participación directa en la lucha social y no se manifiesta como simple colaboración. Hace en el terreno del arte lo que las acciones sociales quieren hacer en el movimiento social. Intenta romper con el ilusionismo, con la distancia entre arte y vida, con la distancia artista-espectador, con la distancia de arte y artesanía. Critica las instituciones del arte y sus obras legitimadas. El arte político se proyecta en la radicalización del enunciado que refiere al arte como una forma de percepción, de representación y de conocimiento de la realidad. La naturaleza del arte político en tanto conocimiento e ideología es funcionar realmente en una esfera histórica concreta. El arte se presenta como una actividad productora de valores estéticos. El arte político hace política con la obra y no la utiliza como medio. Las experiencias anteriores a nuestro tiempo de obras de arte político tenían como objetivo trazado las que el movimiento popular había establecido como tarea de toda la humanidad. Así entonces su objetivo no eran las formas del arte, pero su trinchera se establecía desde ahí. Por eso, aunque el problema del arte político es artístico, no es indiferente en ningún caso al mensaje, y una de sus preocupaciones fundamentales es integrar a los públicos no solo en las formas, sino en su contenido. Es aquí, en los públicos, que el arte político busca validez y no en la mirada experta del crítico. No es difícil afirmar que es un arte en que está contra el mercado y que mira con desconfianza el mecenazgo, generando consecuentemente con la anterior políticas independientes para su desarrollo. A pesar de la preocupación del arte por el contenido, lo propio del arte político es la forma, su elemento sensible. Este elemento sensible necesita un soporte y a su vez este debe ser intervenido por herramientas. Diremos entonces que el elemento sensible corresponde, por ejemplo, en danza al movimiento, a la palabra, a la luz. El soporte sería el cuerpo, el pigmento, los materiales, y las herramientas serían los instrumentos y las técnicas con que se dirige ese soporte que contiene este elemento sensible propio de la forma artística. Distinguiendo entonces, esto entonces no es difícil, por ejemplo, relacionar al arte academizado, a la crítica especializada y por supuesto a la espectacularización y mercantilización del arte con los soportes o las técnicas. Es vital para estos que sea así. Los artistas son vistos como especialistas. No todos podemos hacer lo que hace un artista, de lo contrario no estaríamos frente a una obra de arte, sino frente a artesanía. Esto crea una tendencia a entender la innovación formal como innovación en las técnicas y en los materiales más que las formas mismas. Tendencias que, por supuesto, son reforzadas por el crítico. Es por esto que el crítico siempre centrará la atención sobre las dificultades que se han presentado, los desafíos técnicos y las maneras exitosas o no que han sido elaborados. Esto es, desde luego, porque el crítico no es un artista, pero no porque no domine esas técnicas, sino simplemente porque ve el arte desde su exterior. El arte político está atento al elemento sensible y sobre todo a la forma como interviene en la sensibilidad, desde luego siempre un contenido o significado en su relación militante con el movimiento político en general. En este sentido, el arte político, el arte militante, ligado a la construcción de un nuevo mundo, intenta despertar la sensibilidad con el ánimo de construir un nuevo imaginario que sostenga en lo subjetivo la actividad objetiva concreta. Intervenir en la sensibilidad no es una política cualquiera.
No hablo de la simpleza de despertar los sentidos como busca el arte de mercado, sino de provocar una fisura en los imaginarios para reaccionar ante la relación opresor-oprimido. Se trata que el arte político imagine un mundo nuevo desde la sensibilidad propiamente artística. En ese sentido, es ese universo sensible el que nos sitúa frente a la realidad de la opresión, de la enajenación, y nos permite ver con distancia aquello que nos parece normal e imposible de modificar. Es ese universo el que nos abre ante la posibilidad de un mundo mejor. Me gustaría un poco comentar los trabajos concretos que he realizado junto a mi compañía y a una organización de artistas, la cual participo. Esto en relación con lo que acabo de leer y también con una actitud o acción concreta de los artistas como trabajadores y como sujetos sociales, y vinculado a lo que mencionaba antes de leer el texto, al movimiento social en Chile, que es un movimiento que va más allá de lo popular, porque afecta en términos sociales a la pequeña burguesía, a las capas medias, incluso a la mediana burguesía. Entonces es un movimiento muy amplio y que está estableciendo diferentes políticas para poder dirigir ese movimiento. En ese sentido, una de las salidas políticas que se ve en este movimiento social es el cambio constitucional de Chile a través de un proceso de asamblea constituyente que tendría que generarse a partir de una participación popular y no en el Parlamento. Entonces, esto lo cuento porque nosotros realizamos unos encuentros de artistas por la Asamblea Constituyente Nueva Constitución, donde nos juntamos, ya llevamos 2 años, 3 versiones con esto, y se muestran obras de teatro, obras de danza. Esto ha sido en la Universidad de Chile y en la Universidad de Arcis, y también hay mesas de conversación propiamente a ciertos problemas del arte y también a temas más duros o más políticos respecto al por qué y cómo es necesario un proceso constituyente en nuestro país. En ese sentido, entonces, tratamos de aglutinar y de dirigir nuestras acciones sociales más allá de la práctica y creación artística, al ligarlo con el movimiento social, ¿no? Y en tanto a lo artístico, con la compañía Teatro Público hemos hecho un último montaje que se llamaba Celebración, que surge a partir de una investigación que hicimos dentro del contexto de las celebraciones del Bicentenario de la República de Chile, y que tiene como premisa de investigación abordar la historia de Chile a partir de un punto de vista del materialismo histórico, rescatando al movimiento popular como sujeto social que ha sido negado por la historia burguesa. En ese sentido, este elemento sensible que mencionaba hace un rato atrás, que en el caso del teatro, a mi juicio, tiene que ver, por ejemplo, con el gesto, con la palabra, el soporte con el cuerpo, e incluso las emociones tienen que ver con este elemento y el soporte del cuerpo, y la técnica sería cómo yo dirijo para que esto esté en narración escénica. Ese elemento que tiene que ver con la emoción tuvo un trabajo político en este montaje. Y técnicamente se hizo un desplazamiento a lo que podríamos decir al gesto que plantea Brecht y que yo denomino en un poco lo que hicimos nosotros como un trabajo de actuación sintética. Esto quiere decir que tomando estas ciertas cosas que planteaba Brecht respecto al gesto, como que viene a develar las relaciones sociales entre los seres humanos en una situación histórica concreta, no simplemente una situación. Esta actuación sintética devela entonces este momento histórico
del personaje. No sé si me explico mucho, pero bueno, por ahí va. Me dan ganas de seguir hablando un poco, sobre todo de lo que pasa en Chile en términos sociales, pero creo que hasta por ahí por ahora y después quizá se conversa más. No sé cuánto, pero hasta ahí no sé. Ya. En 15 minutos. Bueno, pues eso, ya lo habéis oído en realidad, que en 15 minutos así volvemos para el debate.